que serían el hundimiento mismo del proyecto de manera inmediata. Entonces, eso me hizo reflexionar también sobre el chilling effect en la política. Pues justamente por esa razón tenemos invitado hoy al representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada. El proyecto de aprobación del uso del cannabis adulto ha llegado más lejos de que cualquier otro proyecto presentado antes. Llega a su 6º debate y está a 2 de su aprobación. ¿Qué significa eso, representante Lozada? No, pues Daniel, eso es absolutamente histórico. Yo mismo que llevo en esto 4 años, yo presenté este proyecto por primera vez hace 4 años. Nunca me imaginé que en un periodo tan corto de tiempo fuéramos a pasar de un hundimiento en la plenaria de la Cámara de 49 votos contra 110 o algo por el estilo, la primera vez que lo presentamos o que logramos pasar, si se quiere, a la plenaria, a una mayoría calificada, que es lo que requieren los actos legislativos en segunda vuelta. Esta vez obtuvimos 98 votos a favor. Es realmente histórico y creo que eso muestra que hay un Congreso que tiene un carácter mucho más liberal que el que había antes, un Congreso muchísimo más de avanzada y progresista, si se quiere, en algunas materias, porque no son todas, pero en esta materia ha demostrado que sí lo es. Y por supuesto que eso nos alegra y nos da esperanza para los 2 debates que vienen, que van a ser durísimos, el debate en Comisión Primera del Senado y el debate posiblemente el más complicado de todos, que va a ser el de la plenaria del Senado de la República, porque fíjense que ahí en ese último debate no obtuvimos en la primera vuelta las mayorías requeridas, las mayorías calificadas, obtuvimos 53 votos a favor y necesitamos 54. Si no llegamos a 54 votos, el proyecto se puede hundir en el último debate. Y por supuesto que todo este proyecto, digamos, en medio de toda la controversia política y el rompimiento de la coalición de gobierno, por supuesto que es preocupante porque digamos que habíamos obtenido algunos votos del Partido Conservador, algunos votos del Partido de la U, algunos votos de Cambio Radical y hasta algunos votos del Centro Democrático que estaban con nosotros y que muy seguramente dentro de esta controversia que hay hoy al interior del Congreso de la República y la, digamos, ruptura de la coalición de gobierno, pues a lo mejor no están tan fáciles de conseguir esos votos para los últimos debates. Pero Colombia puede ponerse a la vanguardia, a una vanguardia que además yo creo que Colombia tiene, si se quiere, la mayor autoridad moral para hacerla, porque Colombia durante muchos años, por el prohibicionismo como política internacional de lucha contra las drogas, pues ha sido la principal víctima de esa política internacional. Hemos sido nosotros los que hemos puesto los muertos, hemos sido nosotros los que hemos puesto el estigma, hemos sido nosotros los que hemos visto cómo los dineros ilícitos, los dineros fraudulentos del narcotráfico, pues han puesto en jaque nuestra democracia, han puesto en jaque, si se quiere, nuestra sociedad como tal. Y por supuesto que una nueva vía, una vía alterna al prohibicionismo, digamos, que liderada por un país como Colombia tendría una enorme legitimidad a nivel mundial y sería un mensaje gigantesco de cuál debe ser la nueva política de drogas que tiene que pasar por la regulación y no por la prohibición. Pero yo quiero, qué pena meto la cuchara, yo quiero contextualizar muy rápidamente a la gente, es decir, ¿por qué no les explica exactamente qué pasaría si aprueban esa ley? ¿Qué pasa en ese momento? Es decir, ¿uno puede conseguir marihuana en la tienda de la esquina o exactamente qué pasaría? 1. 2, esta semana, ¿qué va a pasar con la ley? Es decir, esta semana, ¿por qué es tan importante para la ley? Bueno, empiezo por la segunda. Esta semana es muy importante porque el debate debería darse el jueves 25 de este mes. Si queremos que esto siga avanzando, tiene que darse esta semana o máximo el martes que sigue el debate, y si no el proyecto se va a hundir, porque ustedes saben que los actos legislativos necesitan 8 debates antes del 20 de junio. Es decir, al 20 de junio necesitamos que se den los 2 debates. Para que el segundo debate logre darse, o es este jueves, o es el siguiente martes, o el proyecto está básicamente hundido. Por eso esta semana es fundamental. 2. ¿Qué pasará cuando se apruebe este acto legislativo? Pues lo que va a pasar es que vamos a resolver una controversia histórica, una controversia que planteó Álvaro Uribe Vélez, hay que decirlo así, en el año 2009, en el artículo 49 de la Constitución, y es que él intentó ir en contra de toda la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en esta materia, incluyendo en ese artículo 49, en un acto legislativo de número 09,
la prohibición expresa del porte y consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros a esa prohibición le estamos haciendo una excepción con el cannabis. ¿Por qué razón? Porque el cannabis en Colombia es legal consumirlo. Desde el año de 1986, con la ley 30, es legal consumir cannabis, es legal portar cannabis y es legal, querido Daniel, cultivar hasta 20 plantas por persona para el autoconsumo, que es un número de plantas muy grande, hay que decir. Entonces, en un país donde es legal consumirla, portarla y cultivarla, es absolutamente ridículo que sea ilegal venderla y comprarla. De eso se trata el acto legislativo. Habilitar un mercado legal del cannabis donde se pueda comprar y vender de manera legal, porque es absolutamente ridículo poder tener la sustancia, pero para adquirirla tener que acudir a redes de narcotráfico, a redes de traquetos y de jíbaros, es decir, tener que acudir a la ilegalidad para obtener una sustancia que es legal tener. Eso no tiene ningún sentido. Eso solamente ha puesto en riesgo la vida de los consumidores en nuestro país. Eso ha simplemente enriquecido a esas mafias y a esas redes de narcotraficantes, y ha ido en absoluto detrimento de los consumidores y, por supuesto, de las libertades y de los derechos que están consignados en sendas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, apenas se apruebe, claro que tendremos que sacar una ley que reglamente ese mercado, por supuesto, pero lo que se va a poder hacer es comprar y vender de manera legal el cannabis. Representante, ¿cómo hacer para que, usted lo sabe, yo he manifestado mi apoyo públicamente a esta iniciativa, pero también creo que hay una cosa enormemente. Creo que hay una cosa que se queda un poco corto con ese tema de la regulación de la marihuana, por lo menos la que ya teníamos antes, la marihuana medicinal, y es que un poco lo que pasó es que se abrieron una cantidad de opciones y el mercado se inundó de la gente con plata. De esas licencias de marihuana medicinal se vio una cantidad de gente canadiense, inversionistas, pero para la gente que sí estaba padeciendo las consecuencias de ese mercado ilegal, no se vio nada o muy poco. Es decir, ¿cómo van a hacer para que esto no sea una regulación de vengan y aprovechamos este negocio aquí para la gente que siempre ha aprovechado este negocio o otra nueva gente con plata, y no para la gente que realmente debería ver beneficios de esto, que son las comunidades que han sido históricamente afectadas con el tráfico ilegal de sustancias? Absolutamente de acuerdo, Ana. Yo creo que ese fue el más grande de los errores del mercado del medicinal y no podemos repetir los errores. Para eso, como decía Daniel Samper Pizano, está la historia, y justamente esta historia que ha sucedido con el licenciamiento del cannabis medicinal no lo podemos replicar en el cannabis de uso adulto. Justamente por eso nosotros, con varios representantes, creemos que la regulación que se presente después tiene que darle unas obligaciones al Estado para equilibrarle la cancha a esas 7.000, 8.000, casi 10.000 hectáreas que puede haber sembradas en el norte del Valle del Cauca, que es donde está básicamente, en el norte del Cauca, perdón, que es donde está básicamente la gran concentración de la marihuana ilegal que hay hoy en Colombia. Toribío, Condoto, Caloto, Corinto, tienen ahí un número de familias muy importantes que llevan años en el cultivo de la marihuana de manera ilegal y que hay que incorporarlos al mercado legal de manera prioritaria, y hay que pensar unos licenciamientos distintos a los de ellos, tal vez una política de salubridad que sea mucho más progresiva, que les permita a ellos hacer mejor uso del suelo, que no haya metales pesados, teniendo en cuenta que esto va a ser para el consumo de humanos. Y por supuesto ayudarnos con la tecnificación, a utilizar menos pesticidas. Vamos a tener que invertir en esa región del país justamente para que ellos puedan competir dentro de un mercado y que no suceda exactamente lo que sucedió en el mercado del cannabis medicinal. Y por supuesto que en esa región del país también hay que llevar el cáñamo industrial, sin duda, que es posiblemente el futuro de la gran escala del cannabis o de la industria del cannabis. El cannabis que tiene que ver con usos industriales y con usos alimenticios son los dos que más crecen en la economía general del cannabis, y me parece que ahí también puede haber unas soluciones económicas muy importantes para esa región del país. Pero además entender que el cultivo de cannabis es un cultivo que le podría traer muchísimos empleos al campo colombiano. Se necesitan casi los mismos empleos por hectárea que el sector floricultor, que es el que más empleos produce, entre 17 y 20 empleos por hectárea. Es decir, esta economía podría tener un potencial enorme para ayudarle también al desarrollo del campo colombiano.
Sí, pero no le van a dejar todo eso a la regulación, porque esa respuesta sí, no, que en la regulación vemos, métanlo de una vez en la ley, algunas previsiones que obliguen al gobierno que sea a reconocer esto, porque si no, entonces el próximo gobierno dice, ay, no, qué buenos inversionistas estos y chao, y nos olvidamos de los cultivadores. No, está claro, digamos que en un acto legislativo esto no sería lo más técnico para hacer, pero bueno, hemos hecho algunas cosas que no son las más técnicas en aras de llegar a un Exacto. acuerdo político, como por ejemplo la tributación canábica que quedó en manos de los alcaldes. Yo creo que la Constitución no era el lugar para incluir esto, pero yo creo que de alguna manera el acto legislativo le ha hecho honor a los problemas sociales que ha habido alrededor del cannabis, por ejemplo, cuidando también los clubes canábicos a través digamos, de mantener el autocultivo vivo en Colombia. En muchas economías donde se ha regulado el cannabis han recortado los derechos del autocultivo, por ejemplo, en favor de las grandes industrias. Nosotros en el acto legislativo dejamos bien en claro que eso no se puede recortar. Bueno, todavía nos quedan 2 debates para incluir esto de manera, digamos, más precisa en el acto legislativo y entiendo esa preocupación, Ana, y vamos a intentar de ponerlo ahí de alguna manera. Daniel, representante, ¿hay cálculos acerca del porcentaje en que crecería o descendería el consumo de marihuana si se aprueba la ley? La ley va a estimular, aparte de dar la libertad para decidir uno de acuerdo con la Constitución, ¿qué hace? ¿Va a estimular o va a desestimular el consumo? Bueno, habría que referirse un poco como a las evidencias de los países donde ya se ha regulado. De hecho, acaban de publicar hace ya casi 2 semanas un nuevo artículo sobre este tema de un investigador norteamericano llamado Reeds, en el que él muestra que en el 75% de los estados donde se reguló el cannabis, no aumentó el consumo de cannabis, solamente en un 25% se puede decir que haya aumentado el consumo de cannabis, pero aún más importante, en el 75% de esos estados donde se reguló, no solamente no aumentó el consumo en las poblaciones etarias que más tenemos que cuidar, que son los niños, niñas y adolescentes, sino que en casi todos ellos se redujo el consumo por parte de menores de edad, que yo creo que ese es, digamos, una de las preocupaciones más grandes que hay en el Congreso y seguramente en la sociedad colombiana. Entonces, si uno se atiene a la evidencia internacional de estos estudios, algo nos podría mostrar que no habría razones para creer que vaya a aumentar significativamente el consumo en nuestro país y que en cambio sí podría decrecer en algunas poblaciones etarias, digamos, de especial protección constitucional como los menores de edad. Por otra parte, la encuesta nacional de drogas en nuestro país muestra que alrededor de 1.400.000 colombianos han dicho de manera expresa que han consumido cannabis. Entendiendo que debe haber algo de vergonzante en la pregunta, uno podría creer que es un poco más, que puede llegar hasta 1.600.000, 1.700.000 colombianos consumidores de cannabis. De alguna manera, o bien muy regular, o digamos de manera social, como cualquiera que vaya y toma un whisky de vez en cuando con los amigos, lo que quiere decir que en Colombia ya existe un mercado bastante grande del cannabis, y que esa, por ejemplo, es una diferencia con lo que teníamos en Uruguay, donde en Uruguay había un mercado muy pequeño de cannabis y además muy poca producción de cannabis. Colombia tiene la producción y tiene un mercado de cannabis. Entonces, yo no creo que esto vaya a aumentar de manera significativa en términos de cuánta gente va a acceder a la sustancia, pero en cambio sí creo que hay algunas cosas positivas que pueden aumentar aquí y, por ejemplo, es el recaudo a favor del Estado en términos de los impuestos y muy posiblemente también van a aumentar las campañas de prevención, que creo que es una de las razones por las que donde se regula se mantiene o decrece el consumo en poblaciones específicas, y es porque hacemos mejor prevención, le damos un enfoque de salud pública y ya no un enfoque punitivo, y además de ello logramos, si se quiere, controlar mejor ciertas áreas de las ciudades, por ejemplo, como los colegios, las universidades y demás, donde están los potenciales consumidores del futuro. A mí me llama la atención, representante, que siempre la exposición de motivos alrededor del proyecto es sobre todo invocando motivos económicos, los empleos que se van a generar, la industria que puede crecer alrededor de esto, pero
me parece que al mismo tiempo suceden cosas como que hay una fuerte estigmatización social de los consumidores de cannabis y que de eso poco se habla. Por ejemplo, y les voy a citar un caso con nombre y apellido. La representante Susana Boreal confesó que ella consumía diariamente marihuana y pareciera que desde ese momento empezó como una especie de barrena política para ella. No sé si habrá empezado antes, todo, pero lo cierto es que en las últimas semanas ella, por razones de salud o por las que sea, está desaparecida y como que su papel en la política se ha reducido a los señalamientos porque es una persona que consume marihuana. ¿Usted cómo aprecia este caso y los casos de los consumidores de marihuana en general? Bueno, digamos que en primer lugar, nuestro proyecto siempre ha tenido como primera línea argumentativa en su exposición de motivos la garantía de un derecho y de una libertad. No, digamos, el tema económico para mí es un si se quiere, hablando de este tema, un efecto secundario, si se quiere. Si eso sucede o no sucede, está bien. Lo que importa es que aquí justamente ese 1.400.000 personas que han declarado fumar marihuana de manera abierta en la encuesta de drogas, pues justamente dejen de ser estigmatizadas, perseguidas, como lo pretendió hacer Iván Duque. Es que esa estigmatización también ha venido desde una visión retrógrada y conservadora y casi que reaccionaria en la política de nuestro país. Recordemos, por eso lo dije, que Álvaro Uribe fue quien trató de introducir esto en la Constitución, yendo en clara contravía de todas las sentencias de la Corte Constitucional, y que luego esta visión retrógrada, retardataria de la política ha querido estigmatizar el consumo de marihuana en Colombia de manera, digamos, directa. Iván Duque con su decreto en el que le permitía, por ejemplo, a la policía poder incautar la dosis personal, cosa que la Corte Suprema, digamos, la Corte Constitucional ya había dicho que era ilegal, que el Consejo de Estado falló en contra de ese decreto y luego eso fue ratificado por la Corte Constitucional. Pues es evidente que ha habido una fuerza política que ha creado una visión sobre este asunto en nuestra sociedad que es muy negativa y que hay que combatirla. Yo, digamos, discrepo profundamente de quienes han atacado a Susana Boreal o al representante Carvalho, que también lo dijo abiertamente en una sesión del Congreso, por decir que consumen marihuana. Ahora, uno tiene que trazar también una línea y una distinción. Una cosa es decir que uno consume marihuana y una cosa bien distinta es hacer apología de la sustancia. Porque nosotros aquí de ninguna manera estamos diciendo que es una sustancia inocua. No, sabemos que es una sustancia menos dañina que el alcohol, por ejemplo, que el tabaco. El tabaco mata a la mitad de la gente que lo consume y sin embargo estas dos sustancias están reguladas en nuestra sociedad. Pero otra cosa es para tratar de decir que la marihuana no va a causar ningún problema. No, la marihuana sí va a causar problemas. Tiene, digamos, un 10% de sus consumidores que se convierten en consumidores problemáticos. Esto no es distinto al alcohol o al tabaco. De hecho, en el tabaco es mucho más, en el alcohol también puede serlo más. Pero va a generar unos problemas y los tenemos que mitigar. Y por supuesto que también tiene efectos sobre la salud. Eso no lo podemos de ninguna manera esconder y pretender decir que esto no es. Entonces, en algún momento hay que trazar una línea entre decir yo fumo marihuana y tengo una vida absolutamente normal, no pueden estigmatizarme por esto. ¿Cuál es la diferencia con salir a tomarme unos guaros o unos whiskies con unos amigos el fin de semana y fumar un porro? De hecho, los efectos del porro, pues evidentemente, muchas veces en términos, por ejemplo, de la violencia social que generan, son mucho menores que las del alcohol y demás. Todo eso es cierto, pero uno no debe cruzar las líneas a la apología, porque me parece que ahí entonces está siendo uno irresponsable también con los futuros consumidores, a quien hay que darles la mejor información, hacerles saber que esto causa unos riesgos y que puede generar unos daños, pero que dentro de una lógica mucho más inteligente de tratar de alejar a la gente del consumo, la regulación es una política 1000 veces más efectiva que lo que ha sido hasta ahora el prohibicionismo. Pues bueno, este proyecto de ley para legalizar la cannabis de uso adulto entra en un tránsito crítico en los próximos días. Si no es aprobada el jueves de esta semana que empieza hoy o el martes de la semana siguiente, va a morir por muerte cobarde, que es como en muchos proyectos de ley en Colombia. Mucha suerte, representante Juan Carlos Lozada. Es hora de que Colombia mire estos temas con una visión adulta y con una visión progresista. Muchísimas gracias y si les parece, sigo con mi columna.
Sí. Gracias, Señor Daniel, les representante. agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Un abrazo para los tres y para Ana, por supuesto, como siempre, mil gracias. Chao.